En los años 80, en la frontera entre México y Estados Unidos, ocurrió algo tan brutal que parecía sacado de una película, pero era completamente real. Un grupo de narcotraficantes creía que la magia negra los hacía invencibles. Ahora dime, ¿qué tan lejos crees que puede llegar alguien cuando mezcla poder, dinero y fe ciega en lo oscuro? Espera al final porque el número 1 revela el error que los destruyó a todos. 15. El Rancho del Horror. Todo salió a la luz en 1989, cuando la policía descubrió un terreno aparentemente común, que escondía una escena inimaginable. Bajo la tierra había cuerpos mutilados, enterrados como si fueran desechos. Pero lo más perturbador estaba dentro de un cobertizo, un caldero lleno de restos humanos y animales rodeado de símbolos rituales. No era un crimen cualquiera, era un sistema. Y lo más inquietante es que ese lugar funcionó durante meses sin levantar sospechas reales. Tú pasas por un sitio así y jamás imaginarías lo que ocurre debajo. Esa normalidad aparente fue clave para que el horror creciera sin interrupciones, convirtiendo el rancho en una maquinaria silenciosa de muerte. 14. Un líder carismático y peligroso. Adolfo Constanzo no era el típico criminal. Vestía bien, hablaba con seguridad y sabía exactamente cómo manipular a la gente. No vendía drogas, vendía protección sobrenatural. Y lo hacía con tanta convicción que incluso hombres armados y violentos confiaban en él sin cuestionar nada. Cuando alguien transmite seguridad absoluta, tú tiendes a bajar la guardia. Eso es lo que él explotaba, el deseo humano de creer en algo que te proteja. Su mayor arma no era la violencia, era la persuasión y con eso logró controlar mentes que ya vivían al límite. 13. Una infancia entre rituales. Desde pequeño estuvo rodeado de ceremonias espirituales. Mientras otros niños jugaban, él aprendía sobre sacrificios, espíritus y ofrendas. Esa mezcla de creencias moldeó su mente, pero en lugar de espiritualidad desarrolló una obsesión por el control. Cuando creces viendo ese tipo de prácticas como algo normal, tu percepción de los límites cambia por completo. Tú ya no ves lo extraño como extraño. Para él lo oscuro no era prohibido, era cotidiano y eso le permitió cruzar barreras que otros jamás considerarían. 12. Clientes poderosos. No trabajaba con cualquiera. Sus clientes incluían empresarios, criminales y figuras influyentes. Les prometía éxito, protección y poder absoluto, y muchos pagaban cantidades absurdas por sentirse invencibles. En contextos de alto riesgo tú buscas cualquier ventaja, incluso si no es racional. Esa necesidad de control sobre lo impredecible hizo que personas con poder real dependieran de algo completamente intangible, alimentando una cadena donde la superstición empezó a influir decisiones peligrosas. 11. La ilusión de invulnerabilidad. Constanzo convencía a los narcos de algo clave, que ningún enemigo ni policía podría tocarlos. En un entorno donde la muerte era constante, esa promesa era oro puro, y ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera para mantenerla. Cuando tú crees que nada puede pasar, te empiezas a tomar riesgos cada vez mayores. Esa falsa sensación de seguridad no solo los protegía mentalmente, también los volvía imprudentes, acelerando inevitablemente su caída. 10. El salto a lo impensable. Todo comenzó con sacrificios de animales, pero eso no fue suficiente. En algún punto, cruzaron una línea irreversible. Comenzaron a usar seres humanos como parte de sus rituales. Y ahí fue donde todo se volvió verdaderamente oscuro. Ese tipo de escalada no ocurre de golpe. Es progresiva. Tú te acostumbras poco a poco, hasta que lo que antes parecía imposible termina siendo justificable. Y cuando cruzas ese límite ya no hay regreso. 9. El sufrimiento como energía. Creían que mientras más dolor sufría la víctima, más poderoso era el ritual. Por eso las torturas eran prolongadas y brutales. No era solo matar, era convertir el sufrimiento en un supuesto combustible espiritual. Esa lógica perversa transforma el dolor en herramienta. Tú dejas de ver a la víctima como persona y la conviertes en recurso. Ahí es donde se pierde completamente la humanidad. 8. La Nganga. El centro de todo era un caldero llamado Nganga.
Ahí colocaban restos humanos, sangre y objetos rituales. Según su creencia, ese recipiente contenía un espíritu esclavizado que obedecía órdenes. Era su arma invisible. Cuando tú crees que tienes control sobre algo invisible, sientes poder absoluto. Esa ilusión refuerza cada decisión, incluso las más atroces, porque crees que hay una fuerza respaldándote constantemente. 7. Una religión distorsionada. Aunque usaban elementos reales de tradiciones espirituales, lo que hacían no tenía nada que ver con ellas. Era una mezcla manipulada, creada para justificar violencia y control. Una versión retorcida diseñada a conveniencia. Esto pasa cuando tomas ideas aisladas y las adaptas a tus intereses. Tú puedes justificar cualquier acción si creas un sistema que la valide, aunque esté completamente desconectado de su origen real. 6. El grupo cerrado. No eran muchos, pero eran completamente leales. Un núcleo pequeño, disciplinado y convencido de que formaban parte de algo superior. Esa combinación los hizo extremadamente peligrosos. Los grupos cerrados refuerzan creencias internas. Tú escuchas lo mismo una y otra vez hasta que deja de cuestionarse. Esa burbuja mental elimina dudas y convierte cualquier orden en algo incuestionable. 5. La madrina. Sara Aldrete era la segunda al mando, una joven aparentemente normal que llevaba una doble vida, estudiante de día, participante activa de rituales de noche. Su transformación demuestra lo fácil que alguien puede caer bajo una influencia fuerte. Tú puedes llevar una vida normal por fuera, mientras por dentro ya estás en otro mundo. Esa desconexión es peligrosa porque hace que todo parezca controlado cuando en realidad ya cruzaste límites muy serios. 4. Víctimas sin perfil. No había reglas claras para elegir víctimas. Algunos eran rivales, otros personas al azar, y otros simplemente estaban en el lugar equivocado. Eso hacía al grupo aún más impredecible. Cuando no hay patrón, el miedo aumenta. Tú no puedes anticipar nada, y eso genera un nivel de caos total. Esa imprevisibilidad fue lo que permitió que operaran sin ser detectados durante tanto tiempo. 3. Un sistema que no reaccionó. Durante meses varias personas desaparecieron y nadie actuó. La impunidad era tan grande que el grupo operó sin interrupciones. Nadie imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando las instituciones fallan, tú quedas completamente expuesto. Y en ese vacío los grupos como este crecen. No necesitan esconderse tanto porque saben que nadie está mirando realmente. 2. La víctima que cambió todo. Todo se derrumbó cuando eligieron a la persona equivocada, un estudiante estadounidense. Su desaparición activó presión internacional inmediata. Lo que antes era ignorado de pronto se volvió prioridad absoluta. Esto demuestra cómo el contexto cambia la reacción. Tú puedes tener múltiples señales ignoradas, pero basta un solo caso con visibilidad para que todo explote. Y ahí ya es imposible ocultarlo. 1. La ilusión final. Cuando finalmente fueron rodeados, Constanzo hizo algo increíble. Lanzó dinero por la ventana como ofrenda creyendo que eso lo salvaría. Y en su último acto, convencido de su propio mito, pidió que lo mataran para volverse invisible. Pero la realidad fue otra. La magia no detuvo las balas. Ese momento resume todo. Cuando tú crees tanto en una idea que ignoras la realidad, terminas cayendo por tu propia convicción. No fue la policía la que lo destruyó, fue su propia creencia llevada al extremo. Esta historia no es solo sobre crimen, es sobre lo que ocurre cuando la mente humana mezcla miedo, poder y creencias sin límites. Porque al final lo más peligroso no fue la violencia, sino la convicción de que eran intocables. Ahora dime tú, ¿crees que realmente creían en lo que hacían? ¿O solo eran una excusa para el control? ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando nadie lo detiene? Si este tipo de historias te deja pensando, quédate por aquí, porque lo que viene en los siguientes casos es incluso más perturbador.